Hola y bienvenido de nuevo. Hoy voy a resumir una película de acción y ciencia ficción estadounidense llamada Prey. La película está ambientada en las grandes llanuras del norte durante el siglo XVIII. Este es el periodo en que los colonos europeos ya habían colonizado la mayor parte del país, sacaron los recursos, mataron a los nativos locales y destruyeron los bosques para construir ciudades. Al principio vemos a una joven comanche, Naru, a quien le gusta cazar. Ella tiene un perro bien entrenado llamado Sari que parece ser extremadamente leal a ella. Una mañana en el bosque Naru está practicando con su hacha. Cuando ve a un ciervo, ella decide cazarlo, pero un fuerte trueno hace que el ciervo huya. No dispuestos a rendirse, Naru y su perro persiguen al ciervo con todas sus fuerzas, pero aún así no tienen éxito en capturarlo. Durante el proceso la cola de Sari se enreda en una trampa para osos causándole un dolor extremo. Afortunadamente Naru viene rápidamente a su rescate. Una vez que libera a Sari de la trampa le aplica algunos remedios naturales a su cola. Después de esto los dos se preparan para regresar a casa, pero escuchan un fuerte ruido proveniente del cielo. Naru inmediatamente va a investigar y cuando llega a un acantilado cercano ve una gran nave alienígena volando a través de las nubes. En la siguiente escena Naru está con su hermano Taabe, que es un excelente cazador. De hecho es considerado como el luchador más feroz de toda la tribu. Cada vez que van a una gran cacería Taabe es quien los guía. Naru comparte con el que vio un pájaro de trueno en el cielo. Antes también expresa que está lista para unirse a él en la próxima cacería. Sin embargo, Taabe no cree que esté preparada, diciendo que es peligroso. Después de esto regresa con su madre y la ayuda a preparar algunos medicamentos. Mientras afila su hacha, su madre le pregunta por qué quiere cazar. Naru responde que ella es tan hábil como los demás, porque usa su inteligencia más que su físico. Sin embargo, incluso su madre cree que no puede cazar. Esto demuestra que el pueblo comanche no cree que sus mujeres sean capaces de cazar como sus homólogos masculinos. Unos momentos más tarde Taabe llega con un pájaro cazado para comer. Por otro lado, un depredador de aspecto peligroso salta de la nave. Tiene armas extremadamente avanzadas, como láseres, visión térmica y también la capacidad de volverse invisible. Para darnos una breve demostración de sus habilidades, el depredador camina hacia el bosque y mata sin esfuerzo a una serpiente gigante. En otro lugar, mientras recolecta hierbas para las medicinas, Naru se da cuenta de que los hombres se dirigen a la jungla para matar a un león. Cuando se entera de que el león ha capturado a uno de sus hombres llamado Puji, decide unirse a ellos. Como era de esperar, los hombres se niegan a dejarla unirse a ellos, pero Taabe garantiza que puede ayudar a tratar a los heridos, y ahí la aceptan. Pronto comienza la búsqueda, deambulan durante horas y finalmente encuentran a Puji, que se encuentra en un estado brutal. Naru inmediatamente le proporciona medicamentos y hierbas salvándole la vida. Después de la exitosa misión de rescate, todos se preparan para irse, pero Taabe insiste en cazar al león salvaje. Entonces instruye a los otros hombres para que lleven a Puji de regreso a su campamento, mientras persigue al león. Sin embargo, Naru es algo escéptica porque los leones normalmente acaban con sus presas al instante, no las dejan sufriendo. Entonces ella pide unirse a él, pero Taabe se niega. En el camino de regreso Naru descubre la serpiente muerta y destripada, así como la huella del depredador. Los otros hombres creen que la huella es la de un oso grande, pero Naru está confundida, ya que nunca antes había visto uno de este tamaño. Por lo tanto ella decide volver con Taabe y advertirle sobre eso. Un miembro de su campamento llamado Paaka también se une a ella. Poco después ella ve a Taabe y le cuenta todo, pero él sigue creyendo que es un oso. Después de esto los tres se dispusieron a cazar al león. Naru sugiere colocar un cebo y tomar una posición en un árbol para atacar efectivamente al león. Trepan a un árbol, coloca el cebo y se esconde detrás de unos arbustos. El plan funciona y el león llega a la escena. Se lanza hacia ellos, mata a Paki y lentamente comienza a caminar hacia Naru. Ella sostiene una lanza, confiaba en que puede defenderse, pero en ese momento se da cuenta del depredador. Esto la distrae momentáneamente, permitiendo que el león tenga tiempo suficiente para golpearla y tirarla al suelo. Unas horas más tarde Naru se despierta y se encuentra de vuelta en el campamento de su pueblo. Resulta que su hermano la salvó del león y la trajo a casa. Mientras tanto Taabe llega con la cabeza del león. Todos los aldeanos están orgullosos de él, por lo que los ancianos lo elevan a la posición de jefe de guerra. Sin embargo, Naru sigue convencida de que hay algo más en el bosque y desea regresar. Ella se lo cuenta a Taabe,
pero este último la despide afirmando que aún no está preparada para cazar. Como nadie le cree, Naru decide tomar el asunto en sus propias manos. Temprano a la mañana siguiente, ella junto con su perro se dirigen al bosque para investigar. Allí hace una cuerda con pieles, la ata a su hacha y usa como un boomerang. Con la ayuda de él puede cazar un conejo que cocina en el bosque y come con Sari. Mientras tanto, el depredador está observando a un lobo que está a punto de saltar sobre un pequeño animal. Tan pronto como el lobo atrapa a su presa, el depredador lo ataca y lo mata. Por otro lado, Naru continúa moviéndose en busca de pistas sobre el depredador. Después de un tiempo llega a un lugar donde descubre varios búfalos muertos con sus pieles arrancadas. Naru está conmocionada y perpleja en cuanto a quién podría haber hecho esto, ya que los búfalos son considerados como símbolos de honor y generosidad en su cultura. Junto a los cuerpos descubre un cigarro, pero Naru no entiende lo que es. Después de que su investigación ha terminado, ella continúa su viaje hasta que cae en un pantano. Para empeorar las cosas, resultan ser arenas movedizas. Naru se ahoga lentamente en el interior y parece que se asfixiará hasta la muerte, pero afortunadamente todavía tiene su hacha boomerang. Usándola logra salvarse. Naru luego se dirige al río cercano para limpiarse. Mientras tanto, vemos al depredador notando el mismo cigarro. En la siguiente escena, Naru descubre un gran oso devorando a su presa. Normalmente incluso el más valiente de los aldeanos escaparía de la bestia, pero Naru tiene un punto que demostrar. Ella quiere matarlo y llevar su cabeza a la aldea como trofeo. Desafortunadamente, en el último segundo su arco se rompe y el oso la ve. Naru corre por su vida y finalmente se esconde debajo de una presa de castores. Sin embargo, el oso, usando su increíble sentido del olfato, la rastrea. Está a punto de devorarla, cuando de repente el depredador llega a la escena y lo ataca. Se pelean, pero el oso es eliminado en cuestión de segundos. Al presenciar esto, Naru se sorprende e inmediatamente se aleja nadando para salvarse. El depredador la nota, pero no reacciona, creyendo que ella no es una amenaza para él. Después de esto llega a la orilla donde se le acercan algunos hombres de su aldea. Resulta que después de que ella desapareció, Taabe ordenó a sus hombres que la buscaran. Naru les explica frenéticamente lo que vio, pero nadie le creyó. En cambio, le piden que regrese al campamento. Cuando Naru se niega, la reprenden y la atan. Mientras tanto, el depredador parece estar observándolos desde cerca. Usando su tecnología avanzada, ha marcado sus armas. Poco después, los miembros de la tribu escuchan el rugido del depredador y notan algo de movimiento en los arbustos. Asustados, toman sus posiciones y uno de ellos dispara una flecha. Luego avanza lentamente para investigar, solo para descubrir que es solo un conejo. Esto hace que los hombres se burlen del miedo de Naru, pero justo en ese momento, 3 láseres apuntan al cuerpo del hombre, seguidos de flechas de metal, matándolo instantáneamente. Debido a esto, los otros hombres comienzan a disparar sus flechas en direcciones aleatorias y uno de ellos golpea al depredador y expone su verdadero yo. Los hombres inmediatamente comienzan a atacarlo, pero el alienígena mortal es tan poderoso que mata sin esfuerzo a los hombres uno tras otro. A medida que avanza la lucha, Naru de alguna manera se libera y escapa de allí. Desafortunadamente, el depredador mata a todos los hombres y comienza a perseguirla. Naru intenta perderlo en el bosque, pero termina atrapada en una trampa para osos. Pronto el depredador se acerca a ella aparentemente para asesinarla. Sin embargo, al verla luchando y con dolor, se detiene. Esto hace que Naru se dé cuenta de que el depredador no ataca el cebo o los desarmados. Al mismo tiempo, algunos cazadores franceses llegan con armas noqueándola y la secuestran. En la siguiente escena recupera la conciencia y se encuentra atrapada dentro de una jaula de madera. Luego se da cuenta de que un hombre fuma un cigarro y se da cuenta de que él es el que mató a los búfalos antes. En ese momento, un traductor se le acerca y le pregunta qué sabe sobre el depredador. Cuando Naru no responde, revelan a otro rehén que no es otro que Taabe. Naru se sorprende al verlo allí, pero no puede hacer nada al respecto. Poco después, los hermanos son llevados al bosque donde son atados como cebo para que el alienígena invisible los mate. Taabe entra en pánico, pero Naru le asegura que el depredador no ataca a seres indefensos. Como era de esperar, sucede eso. El depredador se acerca lentamente a los hombres por detrás y comienza a matarlos uno por uno. Mientras la masacre continúa, los hermanos logran liberarse. Taabe va a buscar un caballo, mientras que Naru va al campamento de cazadores franceses.
donde tienen atrapado a su perro Sari. Al llegar, ella elimina a los cazadores restantes usando sus impresionantes movimientos, pero antes de irse con su perro el traductor se acerca a ella. Su pierna ha sido cortada, por lo que le pide medicamentos. A cambio él se ofrece a enseñarle cómo usar un arma. Naru está de acuerdo y le da un medicamento que reduce su temperatura corporal. Mientras aprende a usar el arma escuchan el rugido aterrador del depredador. Entonces Naru inmediatamente se esconde detrás de un árbol, mientras el traductor finge estar muerto. Sorprendentemente el depredador no es capaz de localizar al traductor debido a su baja temperatura corporal. Esto hace que Naru se dé cuenta de que tiene una debilidad después de todo, pero el depredador compensa esta rara debilidad con su inteligencia. Pisa todos los cadáveres uno por uno, la mayoría de ellos no responden, pero cuando es el turno del traductor él grita de dolor. Al darse cuenta de que el humano solo estaba fingiendo estar muerto, el depredador lo mata en un instante. Después de esto ve a Sari y apunta su láser hacia él. Sin embargo, cuando está a punto de disparar, Taabe llega de la nada y ataca la cabeza del depredador, causando que su casco se caiga. Como resultado, el láser presente en el casco apunta y dispara al árbol en lugar de a Sari. Al ver esto, Naru se da cuenta de que la flecha de metal está siguiendo los puntos láser en lugar de la ubicación del enemigo. Para cuando el depredador recupera su casco lo ataca por sorpresa. Taabe se enfrenta cara a cara con él e incluso logra conseguir algunos disparos impresionantes. Esto molesta al depredador por lo que finalmente se vuelve invisible. Unos segundos más tarde atrapa a Taabe con la guardia baja y lo apuñala por detrás, matándolo sin piedad. Naru observa todo, pero no tiene tiempo para llorar. Ella huye con su perro inmediatamente. A la mañana siguiente ella ve a uno de los cazadores franceses sobrevivientes al otro lado del río y lo detiene. Ella le corta la pierna evitando que huya y lo usa como cebo. Luego toma el medicamento, lo que reduce la temperatura de su cuerpo y hace imposible que el depredador la detecte. Un rato después el depredador llega según lo planeado y trata de ir tras la persona que preparó el cebo, pero como era de esperar no puede localizar a Naru. De repente ella le dispara en la cabeza por detrás, toma su casco y huye. Después de esto coloca el casco de tal manera que el láser apunte al depredador. Pronto llega y Naru salta sobre él y comienza a pelear. Ella logra cortarle la mano usando su propia arma. Luego ella junto con la ayuda de Sari ata al depredador con una cuerda y lo arrastra al pantano. Según el plan, apunta sus flechas de metal a Naru, ajeno al hecho de que el láser está dirigido a sí mismo. Cuando dispara, las flechas de metal terminan penetrando su propia cabeza, matándolo. En la última escena, Naru regresa a su aldea con la cabeza del depredador, haciendo que todos se sientan orgullosos de ella. Luego es declarada como la nueva jefa de guerra, algo con lo que siempre ha soñado. Gracias por ver el video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y tocando la campanita.